Cordial saludo. En la siguiente presentación se desarrollará el concepto de metodología mixta, caracterizando sus modelos. Es presentado a la doctora Alma Blanca del Carmen Gómez, de la Universidad de Cuauhtémoc. Por medio de este video se caracterizará y describirá los métodos mixtos en la investigación educativa, tratando de resaltar las principales ventajas que tiene esta metodología como sistema de investigación unificado. La estructura de esta presentación busca exponer el desarrollo epistemológico de esta metodología, así como el aporte teórico y el estilo pragmático que lo caracteriza. Iniciemos con definir qué son los métodos mixtos. Hamuy en el 2013 expone que los métodos mixtos surgen a partir de la necesidad de llenar vacíos investigativos que los métodos por separado no pueden abordar. Por otro lado, también son una herramienta que permite profundizar en preguntas de investigación que se consideran de carácter complejo. Su aporte en la investigación radica en la diversidad de perspectivas que un mismo paradigma o por separado no puede tener, y adicionalmente su pragmatismo para la aplicación en el mundo real permite una mayor profundidad investigativa. Basel en el 2000 define que los métodos mixtos no se limitan a la recolección de información, implican la combinación del carácter de la lógica inductiva que proponen los modelos cuantitativos contra los parámetros deductivos que establecen los modelos cualitativos. En este sentido, se debe entender que los modelos mixtos requieren del reconocimiento de su injerencia en el planteamiento del problema, la recolección y análisis de datos y finalmente en la interpretación de los resultados. Los métodos de investigación se encuentran divididos en los preponderantes o monocomponentes, en las cuales se caracterizan las metodologías cualitativas y cuantitativas. Las metodologías cualitativas son de carácter deductivo, hermenéutico y descriptivo, mientras que las metodologías cuantitativas son de carácter inductivo, positivista y numérico. Para la estructura del multicomponente tenemos que surgen las metodologías mixtas, cuyas características principales son la triangulación, que busca aumentar la validez de los conceptos y los resultados, neutralizando o maximizando la heterogeneidad de las fuentes pertinentes. La complementariedad, que trata de aumentar la pertinencia y la validez de los conceptos y de los resultados a través de la complementación de los métodos empleados. El desarrollo, que trata de aumentar la validez de los conceptos y los resultados capitalizando las ventajas de cada uno de los métodos. Finalmente tenemos la expansión, que trata de aumentar las implicaciones de las encuestas seleccionando los métodos más apropiados. Entre los tipos de metodologías mixtas se dividen en tres grandes grupos. Los secuenciales, que se caracterizan por combinar los métodos cualitativos y cuantitativos en una secuencia apropiada para el estudio. Por ejemplo, un estudio puede iniciar con una exploración cualitativa y finalizar con una cuantitativa. El segundo grupo son los concurrentes, en los cuales la aplicación de las metodologías cualitativas y cuantitativas se realizan de una manera simultánea. Y finalmente los anidados, en los cuales una metodología superpone a la otra conteniéndola dentro del estudio. En este sentido, debido a la multiplicidad de modelos mixtos, se hace necesario generar una nomenclatura que los identifique. Es así que tenemos la siguiente estructura que determina 8 tipos de combinaciones entre las metodologías cualitativas y cuantitativas. La primera nomenclatura es el más, que significa que el método secundario
cuál es el método secundario que se está utilizando simultáneamente o en el mismo periodo de recolección de los datos. La flecha indica que el método secundario se utilizó después de la recolección de los datos primarios. La mayúscula indica el método de enfoque que fue priorizado. ¿Cuál? Significa que estamos hablando del método cualitativo, cuán estamos hablando del método cuantitativo. Es así que a partir de esta tabla se puede generar la estructura básica de los modelos mixtos. En el primer nivel encontramos los métodos exclusivamente cuantitativos o cualitativos, están en los extremos. En el segundo nivel, los métodos mixtos que pueden ser cuantitativos mixtos o cualitativos mixtos. Es preciso evidenciar que la dominancia del modelo se resalta por medio de letras mayúsculas. Y finalmente en el centro encontramos las mixtas puras, en donde las metodologías se resaltan en mayúscula debido a que no existe dominancia de ninguna de las dos metodologías. Los diseños de investigación mixta pueden ser categorizados de acuerdo al autor y a los propósitos de la investigación. En este sentido, y de acuerdo a los autores seleccionados, tenemos dos estructuras de diseño. La expuesta por Basel en 2013 y 10 en 2014, en las que encontramos las siguientes características del diseño. La triangulación, en donde el objetivo es obtener los datos de diferentes fuentes, pero complementándolos sobre el mismo tema. Los métodos cualitativos y cuantitativos son implementados y tienen la misma importancia. El incrustado. Uno de los datos se convierte en el soporte del otro, dada la necesidad de dar respuesta a diferentes preguntas que cada una requiere para los diferentes datos. El explicativo. Los datos cualitativos ayudan a explicar los resultados cuantitativos iniciales. Primero se recogen y analizan los datos y luego se describen. El exploratorio, los resultados obtenidos con la aplicación de los métodos cualitativos contribuyen al desarrollo de instrumentos cuantitativos. Para Hammoud en 2013, los modelos se encuentran clasificados de la siguiente manera. El desarrollo de instrumentos. Aquí se genera la información cualitativa con el propósito de elaborar instrumentos cuantitativos. El explicativo. Es utilizado cuando los resultados o las preguntas del estudio cuantitativo son investigadas cualitativamente para producir datos que puedan aclarar los hallazgos originales. La triangulación. En este los datos cualitativos y cuantitativos son producidos simultáneamente. La transformación longitudinal. Combina todos los métodos anteriores. Recoge datos de diferentes fuentes y en múltiples momentos. Pueden incluir más de una población. Para ejemplificar los métodos mixtos se tomará como referencia el estudio de Gil, Capafonts y Labrador en España, titulado Variables físicas y psicológicas predictorias del rendimiento deportivo, del cambio terapéutico y del cambio terapéutico. Esta investigación es de metodología mixta bajo el modelo de triangulación de investigadores. En este modelo participaron diferentes investigadores en un mismo estudio para minimizar las desviaciones derivadas de los factores humanos. Para este estudio se evaluaron simultáneamente variables cualitativas y cuantitativas de la siguiente manera. Las variables medibles se tomaron por medio del test de Bosco, cuyo objetivo es predecir la altura de los saltos y la potencia de los participantes. Estos son datos cuantitativos. Además, las medidas morfológicas y fisiológicas. Por otro lado, desde la metodología cualitativa se evaluaron las variables como la ansiedad, la extraversión y el autocontrol. Estas observaciones y toma de datos se realizaron de manera sistemática. Finalmente, podemos decir que la combinación de metodologías de investigación permite tener un acercamiento descriptivo multidimensional a un objeto de estudio. Sin embargo, la intencionalidad debe ser el primer factor a evaluar,
debido a que la multiplicidad de diseños en esta metodología puede llevar al investigador a un error de procedimiento. En este sentido, el uso y aplicación de metodologías mixtas debe estar acompañado de la experiencia del investigador en métodos cualitativos y cuantitativos simultáneamente. Las referencias para realizar esta presentación fueron las siguientes. Muchas gracias.